Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean a esta nueva emisión del programa Esto también es educar, programa del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de Educación de Querétaro, como siempre con la compañía de mi compañera Gaby Evers. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Pues un gusto otra vez estar con ustedes y participando de esta nueva emisión en Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Así es, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, Gaby. Ya ahorita hablaremos con nuestro amigo Antonio Jiménez, Toño para los cuates. Donde, bueno, ahora estaremos escuchando, ¿no? De quien participa directamente en esto, ¿no? En hacer cine, en trabajar desde el cine. Pues el vínculo, ¿no? Entre el cine y la educación, que es algo como muy interesante. Y bueno, ya escucharemos de viva voz de Toño, de Toño Jiménez, todas estas experiencias y toda esta mirada que él tiene tan especial del cine como este instrumento también de transmisión de mensajes como muy poderosos, ¿no? Muy potentes también y con fines sociales. Sin lugar a duda, el cine es un recurso, ¿no? que nos ayuda a esta parte de la educación, así como hemos venido hablando acerca de todos los invitados que hemos tenido, como a través de lo que les apasiona, de lo que les gusta, de a lo que se dedican, están también haciendo esta transformación, ¿no? Y que esto también es educar, no visto desde el aula, sino como un recurso inclusive didáctico, ¿no? Que es lo que el cine dentro de su hacer nos puede llevar. Así es, bueno, pues vamos a presentar rápidamente a nuestro amigo Antonio Jiménez, que bueno, yo personalmente tengo el gusto de conocerlo desde que éramos muy chamacos por ahí en las instalaciones del Instituto Queretano en el viejo edificio del Molino, hace ya muchas canas mi Toño, pero bueno. Toño hizo estudios de filosofía en la UNAM y en la UAC, de estética y hermenéutica en Casalam y en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. Cineasta con estudios de guión, dirección y producción en la Escuela de Escritores OGEM, la Universidad del Cine de Buenos Aires a distancia, el CUEC y el IMCINE. Socio fundador de Apoyos AC Paideia, plataforma creativa, desde la cual ha diseñado y impartido desde 2004 talleres, cursos, diplomados de cine y literatura, así como las carreras técnicas de creación cinematográfica y literaria, ofertadas por las escuelas libres de cine y de escritores, de las cuales es cofundador. Además, ha sido productor y asesor de cerca de 60 cortometrajes y documentales queretanos, algunos de ellos seleccionados y premiados en festivales locales, nacionales e internacionales. Productor de los mediometrajes Los Constituyentes, quien fue galardonado con el premio Pantalla de Cristal a Valores de Producción 2013, y también de los documentales Denny y Nosotros Seguimos Caminando, quienes obtuvieron el tercer lugar del premio Alejandrina en 2006. De estos dos últimos también es guionista y director. Además de otros trabajos de corte experimental y de periodismo audiovisual, destaca también su cortometraje Siglo XX, Corte Final, del cual además de ser productor fue guionista y codirector. En esta obra obtuvo el primer lugar del premio Alejandrina en 2006 y también su guión La Cicatriz obtuvo el primer lugar en el Festival de Letras 2002. Actualmente se encuentra en el proceso de distribución y por estrenar el largometraje de ficción Revueltas, la película, del cual es productor, co-guionista y director. Así es, pues un verdadero gusto, de verdad. A mí en lo personal me da muchísimo gusto, Toño, poder verte nuevamente. Ya tenía un rato que no nos encontrábamos. Y qué mejor que hacerlo desde esto que es tu pasión ahora, esto que es como lo que llena tu vida profesional. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes. Perdón, tenía apagado el micro. Buenas tardes, mucho gusto, Gaby. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Un abrazo acá a la distancia. Ya no dejaste que me acercara y te diera el abrazo directo. Sí, caramba. Sí, pero bueno, ya estamos aquí y bueno, a sus órdenes, al auditorio también, pues buenas tardes y bueno, soy materia dispuesta para lo que dispongan en los próximos minutos. Sí, Toño, vamos a estar aquí un ratito platicando de ti, de tu carrera y de esto que estás produciendo, ¿no? Leíamos ahorita en tu semblanza
esta película de ficción de revueltas, la película. Pero antes de esto, Toño, leímos tu semblanza y todo, pero tú platícanos, ¿no? O sea, ¿cómo te fuiste enamorando de este mundo del cine? ¿Cómo fueron estos primeros pasos? ¿Qué te motivó a tomar la decisión de formarte en esta materia? Bueno, justo como buen guionista, cuando en la mañana que estaba imaginando, siempre me imagino como las cosas a futuro un poco, y decía, seguramente me va a preguntar Alejandro esta pregunta. Ya Y sé que me entonces, va a ¿cómo la preguntar. respondería? En realidad, mis acercamientos al cine pues fueron al arte en general, sobre todo a partir de la preparatoria, sobre todo en el último año, en segundo o tercero de preparatoria, pues empecé a escribir, empecé a leer mucha poesía, empecé a leer mucha narrativa también, cuestiones de filosofía que finalmente me puse a estudiar de manera más académica. Eh, y contar y relatar historias, relatos que me pasaban, etcétera, ¿no? Recordarás que por ahí a finales de la prepa, incluso, en el último año de prepa refundamos un periódico y empezamos a hacer allí como pininos de escritura. Yo estaba, luego ese año después de la prepa, que fue como mi año sabático, me di un descanso, no estudié, pero sí empecé a estudiar muchas cuestiones de literatura, fotografía fija en ese momento. Posteriormente iba a iniciar en el 90 a estudiar Ciencias de la Comunicación, aunque luego me cambié a Filosofía. Y hubo una película que tú recordarás muy bien que justo fusiona la poesía, el cine y la educación, ¿no? Es una película muy importante para buena parte de nuestra generación, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Esta película, cuando yo pues, era un lector empedernido de poesía, pues obviamente me pegó bastante, pero además por la forma en que trata y cuestiona los métodos tradicionales de educación. En un colegio, ahorita mencionaste el Molino, ¿no? En un colegio recordarás las escenas de esta película, ambientada en los años 50, en un colegio católico norteamericano. Siempre me remitieron a esos escenarios del Molino, ¿no? Sobre todo esta parte que estaba como prohibida, que era la más bonita de todas, y que a mí siempre me gustaba como husmear ahí, siempre que nos dejaban pasar hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado prohibido. Y pues ahí empecé a tener como mis primeros acercamientos al cine, ¿no? Porque fusionaba tres cosas que me interesaban mucho. En el periódico de la preparatoria, el último año, yo incluso traté un tema de educación basado en una lectura de Paulo Freire que había hecho, la educación como práctica de la libertad. Y bueno, pues justo por eso me lancé a estudiar Ciencias de la Comunicación, creyendo que por ahí iba a ir el asunto del cine, ¿no? Sí, evidentemente estuve estudiando un rato en la Iberoamericana, allá en Santa Fe, en la Ciudad de México, un semestre, pero realmente traía muchas dudas existenciales, por decirlo de alguna manera, y de ahí y muchas inquietudes, sobre todo artísticas, y fue cuando me cambié a Filosofía y Letras en la UNAM y empecé a combinar un poco materias de filosofía con materias de actuación, con materias incluso de danza y explorando todas estas, ¿no? Al mismo tiempo que experimentaba, todavía en la Ibero hice un experimento de un video, por así que de un video experimental, y también acudí a un ciclo de cine francés, ¿no? En donde se proyectaron películas de los 90s, Azul Profundo, Betty Blue, y además
otras películas de la nueva ola francesa, ¿no? que yo pues no conocía, ¿no? Y eso pues ya estando en la UNAM, cada facultad en la UNAM tenía su propio cineclub, entonces después de las clases me la pasaba y me la bebía en los cineclubs de filosofía, en el famoso Auditorio Che Guevara, en la Facultad de Economía tenía su propio cineclub, ¿no? El Centro Universitario de los Dominicos también proyectaba cosas muy interesantes. Entonces me fui volviendo un cinéfilo, y empecé a ver muchísimo cine, al mismo tiempo que estudiaba filosofía, y ya luego me regresé a Querétaro y me metí a la Facultad de Filosofía y seguí asistiendo al pues casi único cineclub que existía en la ciudad entonces, en los 90s. A lo mejor te tocó en el Museo Regional. Todavía se proyectaban las películas en formatos de 16 milímetros, y con la programación del maestro Gabriel Horner, actual director del Museo de la Ciudad, pues tuvimos oportunidad de conocer la historia del cine, las corrientes más importantes, los autores más importantes, una curaduría del maestro Horner maravillosa, y yo pues más me empapaba. Por ahí hay otra película que también impacta mucho, también relacionada con la poesía, por ejemplo, El lado oscuro del corazón, esta película argentina del 92. Y bueno, de pronto me meto a unos seminarios en filosofía, y uno de ellos era de investigación, con mi apreciado maestro Guajardo, y yo en los ensayos que teníamos que entregar como tareas, pues siempre metía cuestiones de relatos, ¿no? Empezaba el ensayo, estábamos tratando un tema filosófico, pero bueno, yo siempre comenzaba mis ensayos con una especie de introducción a manera de relato, a manera de narración, y de pronto el maestro me decía: me encantó tu texto, pero esto no es un ensayo filosófico, ¿no? El ensayo filosófico académico tiene que ser así, asado. Paralelamente estaba tomando un seminario sobre Martin Heidegger, Ser y Tiempo de Martin Heidegger, y bueno, ya ese texto es tremendamente abstracto y tremendamente complicado, y al maestro Ángel Schokolotzin se le ocurre meternos una película alemana, coescrita, una película de Wim Wenders que se llama Las alas del deseo, ¿no? Que de alguna manera cuando la vemos se nos iluminó el asunto, ¿no? Y toda esa terminología heideggeriana, de repente, ¡pum!, la vimos plasmada en imágenes, en metáforas fílmicas. Y aquí es donde yo dije, bueno, ahí es ya yo ya tenía muchas horas de ver cine, y de cine muy importante por todo esto de los ciclos de cine que te había comentado. Pero ahí es cuando me cae el 20 y digo, bueno, ya no me voy a pelear con mi profesor, ¿no? El próximo semestre ya no voy a escribir ensayos, voy a escribir guiones cinematográficos, ¿no? ¿Y por qué? Porque además con la película de Wenders me quedaba claro, ¿no?, que el cine puede abordar temáticas filosóficas, conceptuales, abstractas, y difundirlas de una manera mucho más grande, ¿no? Entonces yo no me veía como un profesor de filosofía escribiendo textos en revistas especializadas, porque para mí el pensamiento es algo, por algo es un derecho humano, ¿no? Entonces, para mí el pensamiento pues va más allá de una cuestión académica
y de especialistas, ¿no? Y por eso, bueno, en el siguiente semestre prácticamente más bien me matriculo o llevo mi primer curso de guión cinematográfico, ¿no? En la Escuela en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, y ahí, bueno, ahí empieza mi proceso de guionista. La creatividad. Guión y bueno, obviamente tomé varios cursos más para poder pulir un poco los conocimientos, etcétera, ¿no? Y por ahí, y entonces entro al cine ya a la práctica cinematográfica a través del guión, ¿no? Con todos estos antecedentes que te comento, ¿no? Sí, y por ahí el camino ahorita me hiciste recordar de esa época, ¿no? O sea, nos estás narrando cómo de ser un mero espectador de cine, pues entras a esta parte creativa, ¿no? Y ahorita me acordé, Gaby, por ahí hace unos 18 años más o menos nos volvimos a encontrar en el camino porque teníamos como muchos conocidos en común que estaban estudiando, ¿no? Cortometrajes. El Chava Corona, por ejemplo, fue no me acuerdo si alumno tuyo o compañero tuyo, creo que fue alumno tuyo, ¿no? Chava. Donde empiezan ya a hacer sus propios cortometrajes, ¿no? O sea, no tanto como tarea, ¿no? Sino pues con este interés de que fueran pues ya desarrollando esta creatividad y poner estas ideas y transmitir los mensajes que querían transmitir. Y hoy vemos, Toño, que bueno, tú tienes ahora en proceso de distribución y por estrenar esta película que se llama Revueltas, la película, que dijimos que eres productor, co-guionista y director. Platícanos, Toño, ¿de qué va esta película de Revueltas? ¿Cómo la concibes? ¿Cuál es el propósito de esta película, el contenido, el mensaje que pretendes enviar con esta película? Bueno, esta película nace, como todas mis guiones, de experiencias vivenciales, en donde, bueno, recojo experiencias propias y de lo que veo a mi alrededor. Es una película que se conoce de metacine, porque es una película de cine dentro del cine. Es decir, la trama trata de que están haciendo una película y tienen una serie de peripecias y de conflictos internos, externos, etc. Surgió de la lectura de un guión de un argumentito que tenía ahí, que llegó a nuestras manos de los entonces guionistas. Somos 3 personas. Un guión de Mayakovsky, el poeta soviético, que actuó en el cine, pero nunca pudo dirigir cine propiamente, ¿no? Y en una de sus obras editaron un libro que se llama Mayakovsky en el cine, y venía esto que era como una especie como de una narración de metapintura, ¿no? Era una narración en donde contaban las peripecias de un pintor que se enfrentaba a su mecenas, por decirlo de alguna manera, y había una serie de conflictos ahí, ¿no? Y también surge de la lectura de un guión que tampoco se ha filmado, de José Revueltas, porque en el 2014, que fue cuando nos surgió la idea, era el aniversario del natalicio de José Revueltas, el escritor, que junto con Octavio Paz cumplirían 100 años. Y este guión se llama Tierra y Libertad y trata sobre el general Zapata sobre el ejército libertador del sur, la revolución zapatista, ¿no? Es un guión de ficción, y entonces digamos que fusionamos las ideas y nos salió esta película, pero como adaptada a nuestros tiempos, ¿no? Entonces son unos cineastas jóvenes que tratan de llevar a la pantalla este guión de José Revueltas, y entonces por ahí vemos escenas muy peculiares del rodaje, por decirlo de alguna manera, y todo lo que va pasando en el detrás de cámaras, ¿no? Correcto. Entonces, pues, es una reivindicación, por un lado, del zapatismo revolucionario, del zapatismo original,
con ciertos guiños al neozapatismo, sí, pero sobre todo el zapatismo de Zapata, digamos. Es un homenaje de alguna manera a Mayakovsky, es un homenaje de alguna manera también a José Revueltas, y bueno, pues obviamente los mensajes van así, ¿no? La actualidad del zapatismo actual, ¿no? Tratar de hacer una lectura desde siglo XXI del zapatismo, cómo también la producción agrícola, agropecuaria, el Tierra y Libertad, pues está relacionado con el cine y libertad, ¿no? Entonces, hacer estos como paralelismos de la actualidad, ¿no? Y que, bueno, pues bueno, hay una serie de conflictos, entre otros, les boicotean la película, la interrumpen, la vuelven finalmente la terminan exhibiendo. Es una crítica también como un poco a las políticas culturales en la actualidad, tanto de Querétaro como a nivel nacional. Y bueno, por ahí va, ¿no? Okay. Por ahí va el asunto. Toño, si nos permites, para nuestro auditorio, tanto en esta transmisión en vivo como la que se queda colgada en las redes sociales tuyas, nuestras, de esta cabina, de esta estación, si nos permites, vamos a poner el tráiler de tu película para que nuestro público sepa de qué va y vea la forma en que tú estás trabajando el cine. Perfecto. Bien, miro que es harto el compromiso que cargan sobre mi vida. Tal vez yo hubiera que esto no fuera encina como está pasando ahora. Para poder vivir como los demás. Y morir como los demás. Y los cineastas, aquellos que ganaron, sí los conocen, ¿no? Bueno, estos cuates ya traen un proyecto para hacer una película de la Revolución Mexicana. Aunque, si después del choque de la locomotora tuvimos la toma para verla en cenital, vamos a necesitar una pluma. Güey, eso estaría poca madre. Sí, la neta me encantaría, güey, pero se ve a leguas que no tienen el dinero. Y ahí es donde nos cayó el anillo al dedo. ¿Me comentaba don Emiliano la situación de las haciendas estos últimos años? Así es, señorita Dolores. Por cierto, no le molestaría si le llamo Lolita o Doloritas. Don Emiliano, nadie me ha llamado Doloritas. Pero me gusta. Puede decirme Doloritas de ahora en adelante. bien. Solo vamos a cambiar un poquito. A ver, dame permiso. Gracias. Sí, bueno, cuando tú te acercas a Andrea y le dices esto de lo que me gusta de todo esto es conocer personas inteligentes y bellas. El diálogo no dice bellas, dice valientes e inteligentes. Lo que a nosotros nos interesa es que desde luego sean devueltas las tierras a los pueblos y que se cumplan las promesas que usted ha hecho en el Plan de San Luis. Todo eso se hará, pero a su debido orden y dentro de la ley. Bien, solo... y aquí tenemos que mostrar lo que realmente era Carranza, ¿no? Un oportunista. Astuto, sí, pero un oportunista. ¡Emiliano! ¡Doloritas! ¡Aquí estoy! ¡Extra, extra! ¡El presidente Madero ha sido asesinado! ¡Hijos de su puta madre! Güey, no mames, cabrón. ¿Qué pasó? ¿No trajeron las latas? No, peor que eso. El pendejo de Miguel anunció que se suspende la producción hasta nuevo aviso, güey. ¿Ya ves? Te lo dije. ¡Ya lo sé! Pinche diputadito, mira. Y para colmo, la famosa Isadora con sus showcitos multimedia para las masas hambrientas de lucecitas. Un espectáculo multimedia. Y además, ¿cómo te explicas que esté metida ahí la Andreita esa? Bueno, ella iba a actuar aquí y ahora va a estar allá. Había mucho dinero para la peli y ahora resulta que no hay. Para mí que fue ella la que los convenció de hacer otra cosa. Mariana, no digas tonterías, ¿quieres?
Bien, pues ahí podemos apreciar pues de qué va esta historia de Revueltas la película, Gaby. Sí, claro, y ahora escuchando a Toño en todo esto que nos está contando, me lleva hacia esta parte pues de lo que hablamos, ¿no? Y de lo que va este programa, justamente la educación, ¿no? Cómo a partir de, él nos ha compartido que la mayoría de lo que él escribe, sus guiones, sus películas y sus proyectos, vienen a partir de sus vivencias, a partir de pues de esta relación que tiene con la perspectiva en cuanto a lo social, a lo ambiental. Él mismo dijo, ¿no? Hacia la libertad de poder decir lo que uno pues estudia, quiere, manifiesta, ¿no? En este sentido, pues estamos acostumbrados como a hablar del cine desde nosotros, ¿no? Desde esta plática de lo que nos sucede, de lo que vivimos y la relación con la educación, ¿no? Porque hoy inclusive, y no sé, Toño, si lo compartas, se han estado dando formatos, ¿no? En donde se dice la educación tiene que ser vista a partir de este formato que es de cine, para que el aprendizaje, el pensamiento y que haya un recurso más potente, ¿no? Inclusive diferente, ¿no? A estar en medio de un salón, en un salón de clases, con una persona solo dictando lo que desde esa persona ve, ¿no? Sino poner en medio el cine para poder recrear mucho más acerca de un tema, ¿no? Él ahora nos platica sobre, y viendo el tráiler, está sobre la cuestión de Zapata, de lo agrícola, pero también estaba viendo aquí esta cuestión de una mujer y un cartel de igualdad. Entonces es a partir de el cine como podemos hacer y dar a conocer pues toda esta parte que dentro de la educación tenemos que socializar, tenemos que llevar hacia el medio de comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo veo el cine como esta parte en donde podemos dictar un medio de expresión, pero también podemos contar las historias que nos ayuden a generarnos un pensamiento crítico en referencia a algunos temas sociales que nos llevan como no solamente a la rispidez del tema, sino recrear todo un contorno para poder entenderlo. Es así, Toño, como ustedes dentro del cine o cuando escribes un guión, en la cuestión de educación, quieres dejar un mensaje pues así claro y que de alguna manera genere en las personas este pensamiento crítico. Claro, sí. Yo les comentaba esta experiencia de ver la película de Wenders, Las alas del deseo, que nos sirvió un poco para entender el pensamiento heideggeriano, ¿no? Como un libro tan árido y tan complicado como Ser y Tiempo, de pronto traducido a imágenes y sonidos. Claro, el guionista fue Peter Handke, el literato premiado con el Nobel hace poco, filósofo también, y es una gran película, ¿no? Pero bueno, no he mencionado otros autores como Tarkovsky, como Kieslowski, por ejemplo. El decálogo de Kieslowski son cátedras de ética, ¿no? Son cada decálogo de esta serie que fue hecha justo para la televisión polaca de los 80s. Luego hizo su trilogía Azul, Blanco, Rojo, ¿no? Cómo a través de una historia con imágenes nos permite hacer una reflexión, en este caso ética, sobre la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? O este decálogo en donde pues, plantea las problemáticas éticas en torno a los valores que se expresaban tradicionalmente en los mandamientos, ¿no? Por supuesto, sin hacer una lectura religiosa ni para nada, ¿no? Entonces, el cine pues es parte de nuestra educación sentimental de alguna manera, porque bueno, también toca los afectos, toca las emociones, pero también nos permite elevarnos al concepto, ¿no?
Es decir, pero ya no es llevarnos al concepto y pensar conceptos como la libertad o como la igualdad, pero no en una cuestión meramente abstracta, ¿no? Sino a partir de estas emociones que también están en juego, por ejemplo, cuando hablamos de valores, ¿no? Como de este tipo, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que, por ejemplo, que en Revueltas, pues se involucraron profesores, otros profesores de la Escuela Libre de Cine e incluso alumnos, ¿no? Y entonces a lo que voy es que también está el proceso de enseñanza-aprendizaje del cine, en donde justo los alumnos empiezan a hacer este proceso, ¿no? Porque ahorita hablé un poco como espectadores. El espectador, desde luego, también hace este proceso de empatía o antipatía con algún personaje. Están las emociones ahí, están los sentimientos ahí, pero también, digo, hay de películas a películas, hay películas muy malas, ¿no? Pero las buenas películas, las que trascienden, son las que creo que además de producir una especie de catarsis, etcétera, también revelan un conocimiento, ¿no? Lo que Aristóteles llamaba la angnórisis, ¿no? El reconocimiento. El reconocimiento de parte del espectador de, claro, ¿no? La caída de 20, de que, bueno, la libertad, pues es esto, ¿no? O puede ser esto, o la igualdad tiene estas complicaciones, ¿no? Y este proceso también se lleva a cabo cuando estás escribiendo, ¿no? Un guión, o estás dirigiendo una película, y desde luego esto se transmite y se vive también en el aula cuando estás compartiendo ya los conocimientos con los nuevos alumnos, con los alumnos, probablemente nuevos cineastas, que van a tener que hacer este proceso de reapropiamiento de sus propias experiencias, vivencias, emociones, pero articularlo en una historia y articularlo a través de un tema que puede ser la libertad, puede ser el amor, puede ser la homosexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy rico en ese sentido. Así es. Bueno, y justo ahorita decías, ¿no? Estás en la Casa del Faldón porque ahí es donde ustedes tienen, trabajan, ¿no? La parte de la Escuela Libre de Cine. Toño, ¿es así? ¿Es Sí, tenemos somos una asociación civil, apoyas a Paideia, nos llama. Paideia justo es de Paidós, todo este asunto por la cuestión de la enseñanza, de la pedagogía. Hemos estado en distintas sedes. Actualmente estamos en la Casa del Faldón por este convenio que tenemos con la Secretaría de Cultura. También tenemos convenios con la universidad, principalmente con la Facultad de Bellas Artes, que es la que avala nuestros diplomados, es el aval académico de nuestros diplomados, que impartimos desde hace, bueno, con ellos es el aval desde el 2008. Eso es interesante también porque surgió lo del aval académico. Fue interesante. Cuando ganamos los premios Alejandrina, se acerca con nosotros. Bueno, yo ya conocía al entonces director de la Facultad de Bellas Artes, y en una fiesta así cotorrona, yo le digo, bueno, es que ¿por qué un artista plástico se tiene que titular con una tesis que va a parar en un rincón de la biblioteca de la facultad, que nadie va a leer, que va a estar pésimamente mal escrita porque no le dieron herramientas para escribir una tesis? Entonces, de por sí nadie lee tesis, y una tesis mal escrita, pues menos, ¿no? ¿Por qué no hacen una tesina? ¿Por qué no? Y empezamos a elucubrar este asunto, y entonces, desde entonces, desde el 2008, pues han pasado muchos estudiantes de muchas facultades, de muchas licenciaturas, principalmente de la Universidad Autónoma, pero no solamente, que terminan titulándose, presentando una tesina, en donde realmente ponen en juego pues un poco lo que aprendieron a través del curso que nosotros les proporcionamos, pero también ponen en juego cosas que ya traían en su licenciatura, ¿no? De su licenciatura.
porque finalmente pues el arte tiene que aterrizar en una obra, tiene que aterrizar en algo, un producto, que también se convierte como en los objetivos se aterrizan más como metas como muy concretas y de repente esto también hace que, por ejemplo, nosotros no manejamos calificaciones. Tú mismo te vas autocalificando. Si hiciste la tarea, si hiciste el ejercicio, pues vas a llegar a un momento en que vas a poder escribir una línea, un párrafo, una escena, ¿no? O vas a poder plasmar con la cámara tal cosa, ¿no? Pues como con toda otra manera, creación, como ¿no? más diferente, ¿no? De una educación activa, ¿no? Podríamos llamarnos escuela activa de cine, retomando estas cuestiones de estos pedagogos del siglo XX tan importantes, ¿no? Ya. Toño, ¿y a quién va dirigida esta escuela? ¿Cuál es como el público meta de la Escuela Libre de Cine? ¿Cuánto tiempo dura? Platícanos cómo es este proceso formativo de, como dices, de posibles nuevos cineastas en la Escuela Libre de Cine. Sí, justo le llamamos Escuela Libre, porque libre, agrego que además es activa, nada más que ya hay una escuela activa de fotografía. Y le dejamos la palabra libre, que incluso abarca para nosotros un poco más, porque también es eso, ¿no? ¿En qué edades puedes entrar al mundo del cine y poder aventarte a escribir una película? Pues bueno, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales, cada vez chicos de secundaria, prepa, ya están practicando y haciendo cosas y ya tienen la inquietud, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestras generaciones, que el acceso a los medios de producción era mucho más limitado. Entonces, ¿qué edad es buena? Para cualquier edad es buena. Hemos tenido alumnos, actualmente tenemos acabamos de iniciar el diplomado de ficción y tenemos un alumno que está estudiando la prepa y un alumno de 50 años, ¿no? Y es interesantísimo porque también se rompe ese esquema de que, bueno, tienes que estudiar después de la prepa y ¿no? Realmente el cine y las artes no tienen edad para ingresar. Obviamente, si entre más pronto ingresas, pues vas a tener una mayor posibilidad de apropiarte de las herramientas, de los conocimientos y bueno, pues vas a tener más probabilidades de crear, de producir y de tener una trayectoria, ¿no? Pero realmente está abierto en ese sentido, ¿no? El acceso, como te comento ahorita con este, ¿no? Diplomado, ¿no? También todas las disciplinas. Yo tengo una frase que acuñé, todos los caminos te llevan al cine, ¿no? Parafraseando, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos te llevan al cine. Hemos tenido chavos de las artes plásticas, las artes escénicas, mencionaste a Chava Corona, sociólogos, antropólogos, filósofos, gente de letras que pues, escribe la narrativa pero quiere explorar ahora en el guión. Es un universo, porque el cine es un lenguaje pues, demasiado, o sea, muy rico, es interdisciplinario y bueno, puede venir de todos lados. Se reciben. Hemos tenido biólogos estudiando cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tratan de divulgar la ciencia, su ciencia en específico o abordar la misma desde otras perspectivas, ¿no? Y de ahí justo es algo que quisiera resaltar hacia esta parte donde en el cine se converge desde diferentes disciplinas, desde diferentes saberes, desde diferentes perspectivas, con el fin de esto, ¿no? De comunicar y de incrementar el saber hacia de las demás personas. Por eso no nada más es interdisciplinario. Yo también pondría aquí el término de multidisciplinario, porque justo es el medio, ¿no? El medio que nos va a llevar
pues a conocer sobre temas específicos que pueden ser muy centrados, como en este caso y este ejemplo que es la biología, hasta abiertos como toda la parte que se muestra sí o sí dentro del cine, que es lo social, la antropología, la sociología, etc. Entonces, pues por eso es importante, más allá de decir cuestiones técnicas de lo que es el cine, uno es resaltar y agradecerte, Toño, la pasión que nos has transmitido sobre tu hacer, la historia de por qué, cómo tú vas enfocándote a esta parte de realizar el cine, pero cómo vas descubriéndote, ¿no? En el camino hacia qué lado. De repente era como ciencias de la comunicación y es como, no, mejor filosofía, pero todo esto te va como construyendo, y es algo que siempre decimos, ¿no? No estamos casados, como bien se dice, a que si ya decidimos sobre alguna licenciatura que estudiar o algo a lo que queremos hacer, no podemos virar, no podemos de repente dar el timón, voltear el timón hacia otro lado, ¿no? Sí, claro que lo podemos realizar y llevarnos a hacer lo que nos apasiona, ¿no? Coincido totalmente con lo que dices, Toño, el arte no tiene edad. Coincido totalmente con la parte en la que a veces hay que cambiar esas estructuras en relación a lo que nos comentabas de por qué se tiene que hacer una tesis, ¿no? Finalmente también son pues artistas plásticos, y como tú bien lo señalas, ¿no? Una tesis que va a estar mal escrita porque justamente en la formación no les dan esos recursos para poder hacerlo. Y esta parte que tú tienes en relación a cómo ustedes enseñan y adentran a las personas en el cine desde corta edad, pues te va dando ese propósito y te va dando esa guía, ¿no? Hacia lo que quieres hacer, y no como normalmente se sataniza que si te vas a dedicar al arte, pues mejor te pongas a hacer otra cosa porque no vas a vivir de ello, ¿no? Y creo que esto pues no es así, y ha sido de verdad un gusto poder charlar contigo, Toño, poder aprender de lo que nos compartes, invitar a todos nuestros escuchas a que pues sigan la parte de este corto que no es corto, ¿verdad? No. Esta película que de la cual estamos hablando, y que, como tú bien mencionas, es cine independiente, que es pues queretano, y que pues tenemos que apoyar, ¿no? No es como los invitamos más bien debemos de apoyar todas estas iniciativas y promover el arte que estamos creando aquí mismo. Sí, pues conocer historias, como lo dijo Toño, ¿no? Conocer historias que están no solo desde la pasión, sino que resumen pues todo esto que Toño ve, ¿no? Así lo dijo muy claro. Las cosas que yo veo, así las quiero plasmar en la película, ¿no? Y eso es como muy importante, ¿no? O sea, creo que también debe ser como la línea y la esencia más bien como de la formación ahí en la Escuela Libre de Cine, que no copies, ¿no, Toño? O sea, que no hagas cine copiando a alguien, sino que lo hagas desde ti, desde esta mirada propia de las cosas, desde esta emoción que me genera esa mirada y del mensaje que quiero transmitir, y no sé, hasta legar a otras personas, a mi sociedad, a mis iguales, a mis pares. O sea, ese mensaje que también quiero mandar desde esa emoción y desde esa razón que me permite mi observación del mundo generar, ¿no? Es así como la esencia, Toño, de todo esto. Perdón, es que está pasando el tren aquí. A lo mejor escuchan un tren de fondo. Es parte de los efectos sonoros. Es la banda sonora de tu próxima película. Justo estamos terminando, está en la postproducción un cortometraje de una alumna que originalmente estudió Ciencias de la Comunicación y se mete al diplomado de documental, y su documental es sobre un maestro trans que nació mujer y ahora es hombre, y que fue su maestro en la primaria o secundaria, no recuerdo muy bien, y ella va a contar su historia, ¿no?
que parte de ese conocimiento de esta persona, de este personaje, ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? De hecho, una de las cosas más importantes es estos ejercicios de introspectivos de saca lo que traes, ¿no? Saca lo que quieres decir, que salga del fondo, ya sea una imagen, ya sea una imagen visual, una imagen sonora, un tema, un personaje, pero que te toque, ¿no? Que realmente salga del fondo, ¿no? Entonces, realmente pues es una pedagogía, el arte te lleva a una pedagogía vivencial en ese sentido, ¿no? Y yo lo que quiero agregar también es que además el arte, el cine al ser interdisciplinario, es colaborativo. De alguna manera tienes que entender, hay una especie como de currículum oculto que dice, no puedes hacer cine tú solo. Tienes que hacerlo en colaboración con los demás y con la aportación creativa de los demás. Entonces, esto pareciera un discurso socialista y de alguna manera sí lo es, porque se contrapone a toda esta idea de que del artista genio que está ahí y que se le vienen a la cabeza y Da Vinci, ¿no? Estos estereotipos o prototipos o arquetipos, que ya más bien son estereotipos, del artista, ¿no? Más bien no, todo lo contrario, el cine es como Arnold Hauser, el historiador del arte, decía, se parece más a estos procesos de creación de las catedrales góticas en donde intervienen muchísimos artistas, muchísimos creadores, cada uno con su equipo, el de los vitrales, el arquitecto, el de las pinturas, el de los murales, ¿no? El cine de alguna manera recupera esta forma creativa, comunitaria, interdisciplinaria, sí, pero colaborativa. Colaborativo, sí, un asunto que defendemos mucho nosotros. Pongo también un ejemplo, por ahí entró una antropóloga hace algunos años a hacer también un documental sobre las parteras, que tuvo, bueno, se llenó la sala del Cineteatro Rosalía Solás. Eso es a lo que voy, ¿no? Si hubiera hecho una tesis, estaría ahí arrumbada. Y de entrada en el estreno, bueno, había 200, 300 personas, ¿no? Que se enteraron de que existen las parteras queretanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, además este corto viajó por algunos festivales y viajó aquí y allá, lo presentaron en círculos académicos, en círculos no académicos. Esas son las cosas que te permiten un lenguaje tan flexible y tan universal como el cine, ¿no? Y todas las posibilidades que tiene de difusión y transmisión, ¿no? Así es. Pues nada. Pues Toño, de verdad estamos muy, muy agradecidos con esta entrevista contigo y con toda esta charla que hemos tenido. La verdad es que sí, compartimos muchos de estos principios. Nosotros también en el Colegio de Pedagogos somos pues fervientes promotores, ¿no?, de esta cuestión del trabajo colaborativo, porque entendemos que el cambio y la construcción de un estado distinto de cosas solamente es por ahí, ¿no?, por el trabajo colaborativo, y que permite desarrollar múltiples habilidades para la vida a la vez. Exacto. Entonces, muchas gracias, Toño. Ya están apareciendo por ahí vamos a dejar colgados los datos de contacto también, para quien tenga interés en la Escuela Libre de Cine, que quiera conocer más de lo que se hace en este espacio formativo para nuevos cineastas. Y Toño, pues un gustazo nuevamente vernos así. Te digo, pues el asunto pandémico nos distanció de nuevo, pero igual recibe mi abrazo, y espero que cuando tengas ya cerca el estreno de Revueltas de la película, nos comuniquemos y hablemos de esto también ya más en detalle. ¿Te parece? Claro que sí. Ya lo íbamos a estrenar, nada más que la pandemia nos lo impidió. ¿Tienes fecha más o menos? Pronto los invitaremos, claro que sí. Bueno, en cuanto nos dejen llenar las salas de cine, estaremos invitándolos, por supuesto. Muy bien. Y pues gracias, Gaby, y al auditorio. Gracias, Ale. Un abrazote también desde acá. Y pues ahí estamos, ¿no? Sale, pues. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, pues Gaby, esto también es educar, el cine también es educar. Una interesante charla con Toño, y que bueno, pues nos encontraremos aquí la próxima semana con nuevos invitados, nuevos temas,
donde, pues, ahora, como dijo Toño, no todos los caminos llevan al cine, pues también todos los caminos llevan a la educación. Entonces, ya estaremos hablando de nuevas experiencias, o formas y modelos en los que diferentes actores sociales están promoviendo la educación formal y la educación no formal. Así es, pues nos encontramos en la siguiente emisión y pues nada, dejándoles saludos, abrazos, cuídense mucho. Gracias a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, Radio Empresarial Querétaro. Gracias, Toño, y nos encontramos la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta luego.